Muy bien, comenzando entonces esta amable charla con Monseñor Santiago Olivera. ¿Cómo ve a la Iglesia en el mundo, no? Porque un dato que para mí ha sido muy alentador. El año pasado para la Iglesia Universal fue un momento conmocionante, la muerte del Papa Francisco, la asunción del Papa León. Pero, por un lado, si uno lo ve desde adentro de la Iglesia, es interesante que no pareció ser un momento traumático, ¿no? Yo me acuerdo en los días previos al cónclave que se hablaba de la conspiración de los conservadores, de los reformistas, de los que... Y en realidad, digamos, no hubo una... no se verificaron, está ahora este problema con la fraternidad San Pío X que transita por otro carril, que son los lefebristas, pero... digamos, fue una transición amable donde para mí el temperamento del nuevo Papa, el Papa León, es muy tranquilizador. Es decir, no ha, así como en los primeros días del Papa Francisco el lema fue hagamos lío, daría la impresión de que el Papa León, que no ha contradicho ninguna de las grandes líneas del Papa Francisco, al contrario, es bastante notable cómo aún en los actuales sermones, discursos que da, el Papa Francisco está presente, pero ahí se ve una cierta tranquilidad. ¿Cómo lo ve usted? Sin duda. Yo creo que primero porque la Iglesia es asistida por el Espíritu Santo y nosotros no vemos como un match político, digamos, cuando hay un cónclave. Yo entiendo que los medios y la gente y la curiosidad esté mirando cómo viene, pero el Espíritu Santo sorprende y ha elegido un Papa que es el Papa para nuestro tiempo. Así como Francisco, así como Juan Pablo II, Pablo VI, Juan Pablo I, podríamos decir de todos los papas para su tiempo, fueron justamente porque asistidos por el Espíritu conducen a la Iglesia. Este Papa es providencial, un Papa que de entrada nos habla de la paz en un mundo donde lamentablemente hoy estamos peligrosamente perdiendo en algunos lugares también el tema de la paz, ¿no? Y el Papa inmediatamente habló de la paz. Él tiene una personalidad y un carácter así muy de escucha, de acogida, pacífico. Uno lo ve y habla con él y te da la sensación de un hombre de paz. ¿Usted ya estuvo con él? Estuve con él, gracias Ajá. a Dios, y en junio del año pasado. Nosotros tenemos dos momentos donde los soldados que están en Chipre, los militares que están haciendo una misión de paz, van a Roma y tienen la audiencia pública con el Papa y pueden conversar un ratito, sacarse una fotografía. Y estuve en junio en una audiencia privada, después en audiencia pública y en diciembre nuevamente con el segundo grupo, porque cada 6 meses cambia la misión de paz allá en Chipre. Y uno tiene la certeza de encontrarse con un hombre sin duda que escucha, pacífico, pero que habla poco, pero que habla con certeza y va al núcleo, ¿no? De su propio mensaje de la paz, una paz desarmante, desarmada. Y ahora para la Cuaresma nos invita a vivir una abstinencia y un ayuno de palabras hirientes, ¿no? Sí, dice, sí. desarmar el lenguaje, dice el Papa. Yo creo que como ve a la Iglesia, me preguntaba, la veo en su misión profética y por lo tanto en una difícil misión, porque nuestro maestro y nuestro fundador es Jesucristo, el profeta, el Señor de la historia, sin duda, pero que vino a traernos la paz. Él es nuestra paz, sin embargo, con conflictos y con problemas difíciles, porque asumir la paz y asumir el Evangelio en última instancia es un camino que debemos hacerlo todos. No se puede por decreto decir acá estamos en paz. La paz tiene que estar en el corazón. Este Papa nos invita mucho a mirar el corazón, a ser hombres y mujeres pacíficos, a ir a nuestro interior, quizá en su formación agustina, es decir, buscar al Señor allí adentro de cada uno y desde ahí sacar lo mejor. Entonces la Iglesia la veo complicada en el sentido, porque siempre la Iglesia, si fiel al Evangelio, va a ser
complicada su misión, porque a Jesús nos lo dijo, ¿no? Es decir, la persecución, el tomar la cruz cada día, y eso es una parte de nuestra misión. Entonces no hay que temer. Yo digo que el Papa viaja y como decía de Francisco, ya tiene pensado ir a Lampedusa, que es el primer viaje que el Papa Francisco tuvo, que hace mención de los excluidos, los inmigrantes, de los que sufren tanto, y este Papa va a ir allí a Lampedusa también cumpliendo el aniversario de lo que el Papa, que ahora el 21 de abril es un año de su Pascua, de su muerte. Así que me parece que la veo muy bien en su misión de trabajar por la paz, por la cultura del encuentro, que hablaba tanto el Papa, y que este Papa también nos invita a transitarlo. Pero bueno, la veo difícil, pero porque el Evangelio, vivirlo difícil. Cuando el Papa propuso esta abstinencia de palabras hirientes, ¿no? Así es. Yo me acordaba que Francisco, es decir, son dos perfiles intelectuales muy diferentes, ¿no? Porque el Papa León tiene tiene un lenguaje intelectual. Yo con cierta malicia yo decía que de alguna manera para los agustinos el hecho de que un Papa agustino haya en este tiempo es como una suerte de, digamos, de alivio después de los años que a los agustinos se los señalaba por haber sido los culpables de Lutero, ¿no? Es decir, que obviamente lo decimos esto simplemente desde la perspectiva de la historia, porque bueno, recuerdo cierto escándalo en algún sector cuando el Papa Francisco envió una carta por los 500 años de la Reforma Luterana, y que hubo quienes dijeron ¿cómo va a ser? Bueno, no, el motivo del escándalo de la separación de los cristianos hay que corregirlo. Y me acordaba cuando el Papa Francisco decía que el chisme era algo que envenenaba el alma, ¿no? Entonces comparaba esa cercanía literal del Papa Francisco con quizá un lenguaje más intelectual, pero se sigue diciendo lo mismo, ¿no? Quizá. O como la murmuración son los nuevos terroristas, ¿no? Claro. Que murmura. Sí, el Papa tenía eso. Yo iba a decir, cuando usted hablaba, un poco el lenguaje de la calle, digamos, ¿no? La facilidad. A mí me impresionó siempre el Papa Francisco, un hombre sin duda formado y culto, pero esa capacidad de traducir en lenguaje sencillo imágenes que nos ayudan a todos. Por ejemplo, a mí me impresionaba cuando hablaba sobre los bienes y demás. Digo, yo nunca vi detrás de un cortejo fúnebre un camión de mudanzas. No nos llevamos nada. Claro. Mi abuela dice no tenía una tasca, decía, el bolsillo en su mortaja. Sí, invitándonos al compartir, al no acumular, a no ambicionar, etcétera, ¿no? A vivir con dignidad, sin duda. Pero tenía estas cosas, yo creo que extraordinarias, con una gran capacidad para un lenguaje aterrizado, podríamos decir, ¿no? A veces que les costaba al mundo entenderlo. Sí, claro. Porque hablaba así como cosa muy porteño o muy argentino, que a Europa y a otros países les costaba entender. Yo estuve en el 2014 en Roma y estuve con el que era superior general de los padres asuncionistas, una orden con la que yo tengo mucha cercanía, y ese sacerdote dijo, bueno, le voy a decir a un monseñor que trabaja en la Secretaría de Estado, así almorzamos los tres, ¿no? Y este monseñor, que era un oficial de la Secretaría de Estado, dice, me hizo mucha gracia porque dijo, mire, yo no estoy en condiciones de hablar de nada de religión porque no sé mucho, pero sí puedo hablar de mi tarea acompañando al Santo Padre, ¿no? Él distinguía al Papa, que era el religioso, del Santo Padre, y me dijo una cosa impresionante, dice, yo tuve 2 entrevistas con el Papa Francisco y me costaba entenderlo, así que otro amigo me dijo, toma, te regalo un Martín Fierro comentado.
vas a tener muchísimas frases que vas a entender qué significa, ¿no? Sí, dice, seguramente. Y dice, lo sigo teniendo arriba de la mesa de luz porque me ayuda mucho, ¿no? Es decir, esa llaneza que lo acercaba, pero que también... Que supone una gran capacidad. El santo cura Brochero se decía que usted era un hombre culto, pero que tenía un lenguaje muy para allanarse a sus paisanos allá en Córdoba, para que se entienda, y en imágenes que Brochero hacía, que también de algún modo llamaba la atención en Roma en todo su proceso de canonización, pero era para que la buena noticia sea entendida según los que lo escuchan, ¿no? Y se hablaba también de la gran capacidad del santo cura para encarnar, para inculturalizarse, y eso sin duda lo tenía también Francisco. Así es. Bueno, hablando de santos, ahora que usted como obispo de Cruz del Eje tuvo el honor, pero además debe haber tenido la satisfacción y... Sí, es una gracia muy grande. Y la gracia de haber participado de todo el proceso de canonización y luego de la canonización del cura Brochero, también su experiencia en la Comisión Episcopal para la Causa de los Santos allanó el camino de Fray Mamerto Esquiú para ser beato, también alguna contribución para que Mamantula sea santa, y ahora estamos como en dos situaciones que para mí van a provocar mucho asombro, ¿no? La Argentina ha tenido a lo largo de la historia la capacidad de asombrar al mundo. Tenemos el inicio de la causa ya de beatificación en Roma del coronel argentino del Valle de Larrabure, y ahora Enrique Llo. Cuéntenos algo de Enrique Llo, porque un empresario santo. Sí, una maravilla. Bueno, el 26 de febrero se recordó el aniversario de su nacimiento, 105 años de su nacimiento, y un hombre que vivió 41 años, sin embargo una profundidad de vida, una fecundidad impresionante, un empresario. También había sido un tiempo marino, más de 11 años de marino, bueno, padre de familia, esposo, 9 hijos, muchos de los cuales viven, un hijo sacerdote. La verdad que es un hombre extraordinario que tuvo que ver con la fundación de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Universidad Católica Argentina, la Acción Católica. Así que un hombre que será el primer empresario que el Papa Francisco se refería a él, porque también la causa empezó estando en Buenos Aires el cardenal Bergoglio, y decía, hay un hombre rico en Argentina, decía, que está por ser santo, se puede ser rico y santo. Eso también es un tema importante, ¿no? Porque hay que ver cómo se es rico, ¿no? Cómo se tienen bienes, pero el futuro beato, que si Dios quiere este año va a ser beatificado aquí en Buenos Aires, en Argentina, tenía claro de la comunión, de la participación. Los empleados no eran un número, la economía que él manejaba era una economía familiar, social, tenía cercanía. Me parece que es un modelo extraordinario, porque es un empresario que va a ser, y el mismo Papa León XIV, en una carta dirigida a los industriales de Argentina, habla maravillas de Enrique Llo, habla de justamente la cuestión social y de León XIII, y se refiere, en Argentina hay un siervo de Dios, Enrique Llo, que aplicó la doctrina social de la Iglesia, que tiene una reflexión sobre la Eucaristía y la empresa extraordinaria, ¿no? Eucaristizar la empresa, digamos, todo el sentido de lo que es la participación en la Eucaristía en orden personal también, que tenemos que ofrendarnos y tenemos que darnos ejemplo de Jesús, como la empresa, lo llevaba eso a la realidad, ¿no? Y los empleados, los obreros, él quería ser obrero, y a él le recomiendan un sacerdote de Chicago, justamente que se dedique a los obreros, pero desde su lugar, ¿no? Siendo empresario y con sus posibilidades. Cuando él se enferma, los obreros todos quisieron ir a dar sangre, colas para dar sangre, y al salir del hospital, que lo lleva a la muerte al poco tiempo, pero él dice, hoy es el día más feliz porque quise ser obrero, pero hoy sé que corre por mi cuerpo sangre obrera.
un hombre que sabía los nombres, que cuando se casaban les regalaba las cosas para la casa, que se ocupaba y se preocupaba de ellos. Como detalle, estamos hablando que era, digamos, tenía un cargo gerencial en Rigoló, que era una cristalería con miles de obreros. Es decir, no estamos hablando de un empresario que manejaba una pyme, sino una empresa gigantesca. Y un creativo, porque él cuando tuvo que echar o tenían que echar o los llaman de Estados Unidos para que haga de su fábrica, él la luchó, la peleó, logró que no echaran a muchísima gente y a otras les hizo como si fuera una pyme, digamos, ¿no? Que era las maderas para el embalaje de todo el tema de las cristalerías, pallets, exactamente, y logra, dándole a los obreros la propia autogestión para que no se queden sin trabajo, beneficiando a Rigoló y también a ellos. Era un hombre realmente, él estaba dispuesto a que se gane menos, pero que todos puedan llevar el alimento a sus casas. Y eso es una maravilla hoy, y no para echar, no es una solución echar gente a la calle. La gente no es un número, es personas, es historias, es familias, y esto es una sensibilidad que es muy apropiada para hoy, ¿no? Ser creativo no es resolver todo, cerramos y echamos a no sé cuánto cantidad, no quiero poner número para que no parezca a qué me estoy refiriendo, pero no hay que echar por echar, ¿no? Hay que buscar soluciones y caminos. A veces hay que hacerlo, pero él se ponía la vida del otro, se la ponía al hombro, ¿no? Y trabajaba por eso. Qué bueno, qué bueno. A mí siempre me sorprendió que no hay foto de Enrique Llo que no sea sonriente, habiendo pasado una enfermedad dolorosísima, digamos, porque no fue una enfermedad sencilla la que lo llevó a la muerte a una muy corta edad, y digamos eso también, ¿no? Digamos, eso es maravilloso, su rostro es maravilloso, pero habla de lo de adentro. Claro, así que bueno, así que ahí eso ya hay fecha para la beatificación. No hay fecha porque estamos esperando a ver si el Papa va a venir o no va a venir. Porque se habla que hay posibilidad de que venga Argentina, Uruguay y Perú, o el orden de los países lo dirá, pero estamos esperando que el Papa lo diga. El gobierno ya lo invitó formalmente, El gobierno, ¿no? Lo invitó formalmente, ya lo había invitado, reiteró la invitación, la Iglesia también obviamente lo había invitado y le insistimos al Santo Padre, pero sabemos el año pasado con todo el tema del jubileo fue un año arduo. Este año ya avisó que va a Argelia, que va a África, que va a España, va a Mónaco, está haciendo visitas pastorales en Roma, porque él es obispo de Roma, está visitando las parroquias, y vamos a ver, porque si el Papa viene, la beatificación iba a ser este año, así que no sería raro que el Papa la pudiera hacer. Esto pasó con Francisco, con Juan Pablo II, en visitas pastorales el Papa ha podido beatificar, aunque se reserva a sus delegados, pero el Papa puede hacerlo. Así que estamos ahí esperando. Nosotros con Brochero, en diciembre del 2012 nos enteramos de la beatificación y la programamos para septiembre del 2013, que era preparando los corazones y además todo lo que implica una beatificación. Claro. Así que ahora estamos ahí esperando, con la postuladora allí en Roma, estamos viendo, el arzobispo de Buenos Aires, que es el anfitrión que va también a organizar y va a recibirnos aquí en Buenos Aires para la beatificación, está expectante a ver, él habló con el Santo Padre ya, a ver qué va a pasar con él y qué va a pasar con la fecha. Perfecto. Quiero hablar algo de Santiago Olivera. ¿Cómo no? Saco el monseñor, saco el padre, todo eso. ¿Usted pensó que iba a llegar a obispo alguna vez cuando era chico? No. ¿Cómo nace su vocación religiosa? Yo, cuando era chico tenía cosas, yo siempre fui, gracias a Dios, práctico, iba a misa, alguna vez de chico jugaba a ser cura y que tenía mi pobre hermana, que era mi fiel, le daba el poquito de pan como la comunión, era monaguillo, yo tenía inquietudes vocacionales. Siempre la vocación estuvo en mi horizonte, digamos, ¿no? Pero después pensé que no, yo estudié abogacía, empecé, no la terminé, había estado saliendo con una chica en mis tiempos juveniles, digamos, de adolescente, hasta primeros años de la facultad, pero nunca separé la posibilidad porque
porque la vocación es un llamado, ¿no? Y que Dios te pueda llamar. Y creo que tengo una porque cuando estaba en quinto año de un colegio marista, donde yo estudié en Morón, el capellán del colegio nos dijo en una clase de catequesis, en una hora libre, nos vino a hablar de los sacramentos y dijo, me acuerdo, pero como si fuera hoy, que las vocaciones no es solo si a uno le gusta, si uno quiere sentirse, que si hay necesidad para un cristiano, si hay necesidad de sacerdotes, eso puede ser vocación, porque la vocación es llamada. Bien. O sea, la necesidad es una llamada. Ajá. Eso lo dijo cuando yo estaba en quinto año con 17 años. Cuando tenía 21 asumió el obispo de Morón, de entonces el segundo obispo, Monseñor Laguna. Yo fui como un joven a la catedral, a su asunción, y él dijo, el obispo dijo, en su sermón, dijo, en la misma línea me preocuparé por la promoción de las vocaciones sacerdotales, cuya escasez constituye el problema más grave de la diócesis. Ajá. Yo estaba en el fondo de la iglesia catedral de Morón, sentí un dardo en mi corazón, pero con muchísima paz dije, entonces tengo que ser cura si hace falta, y es un problema grave de la diócesis. Y bueno, la providencia hizo que al mes yo pudiera entrevistarme con el obispo, le manifesté esta inquietud que tenía, me acuerdo que le dije al obispo que quería ser misionero y me dijo, la diócesis es una misión. Entonces me quedé en la diócesis de Morón, muy astuto, sí. Y bueno, entré al seminario feliz, nunca, por gracia de Dios, tuve duda. La diócesis de Morón tenía su propio seminario. Sí, bueno, en realidad, nuestro primer año estudiábamos en el Máximo, allí conocíamos al padre Bergoglio, en ese tiempo al padre Jorge, que era el superior del Colegio Máximo, y después en el propio seminario nuestro, Monseñor Laguna, afiliado a la Universidad Católica, estudiábamos allí. Y me formé allí y el obispo Laguna me ordenó de diácono, de presbítero y de obispo. Así que mi vocación surgió así. Yo siempre digo, tiene una prehistoria porque el capellán, el padre Oscar Barangot, que era el capellán del colegio en ese tiempo, al haber dicho eso, para mí, impresionante que me haya quedado grabado, 17 años, y a 21 años tiene respuesta, y me decido y descubro que obviamente tenía inquietud, condiciones, pero la verdad que surgió por la necesidad, por las palabras del obispo. Y el lema episcopal del obispo Laguna es in verbo tuo lax aborrete, en tu palabra, confiado en tu palabra, echaré las redes. Ajá. Ese es su lema. Y yo entré en las redes esas. Qué bueno, qué bueno. Y en sus oficios como cura, digamos, estuvo en parroquias. Sí, yo tuve la alegría, siempre digo, al ser obispo hoy, tuve la experiencia de estar en parroquia, 11 años, fui párroco, estuve en el seminario diocesano como director espiritual y formador, y después fui bastante tiempo vicario general en Morón. O sea, estaba en la curia acompañando a Monseñor Laguna, estaba en la parroquia a los 11 años de párroco y en el seminario. Esa fue un poco viviendo en el seminario y viviendo después con un grupo de sacerdotes y el obispo Laguna en la casa de él, que está en el predio del seminario. Así fueron mis 24 años sacerdote, porque después me hicieron obispo. Uno recuerda, por la edad que tenemos, uno recuerda mucho a Monseñor Laguna. Es decir, Monseñor Laguna era un obispo de una diócesis, digamos, pequeña, no era, ni siquiera era un arzobispado, pero tenía una presencia en los medios de comunicación y en los debates públicos. Yo recuerdo, y debo tener guardado por ahí en el archivo, algunas columnas que él publicaba en los diarios, en las que sin ningún temor abordaba temas candentes de la actualidad política, social y económica, y con un estilo muy diferente a Monseñor Bergoglio. Vayamos a la etapa de Bergoglio como obispo. Sin embargo, tenía una claridad que era lo que lo atraía, digamos, lo hacía atractivo para los medios de comunicación, porque, digamos, no tenía ninguna sofisticación en el lenguaje que no fuera la necesaria, ¿no? Sí, Laguna fue un hombre de una cultura extraordinaria, de una gran capacidad con los medios, sin duda tenía una gran vocación a los medios, porque él no solo era
llamado, consultado, y él hablaba con claridad, poco acartonado, porque a veces los obispos hablamos que no nos entienden mucho. Él hablaba con un lenguaje clarísimo y sin temor. Él siempre decía, tiene una gran valentía, un hombre que no era así lo valiente, digamos, pero tenía en la palabra una gran valentía. Por ejemplo, yo pude recoger en sus 25 años episcopales bastante material de Monseñor Laguna y decía, por ejemplo, Menem nos robó la justicia en su momento. O sea, como alguien dice que Cavallo dice que la justicia no está bien y nadie se inmuta, que no haya justicia es lo más peligroso para el país. O por ejemplo, Estados Unidos no se puede... No es una frase para, digamos, no es una frase anodina. Exactamente. Y tenía, esas frases que Estados Unidos no puede convertirse en el gendarme del mundo. La guerra es muy grave. Hace 30 años dijo esa expresión el obispo Laguna. Creo que tenía esa gran capacidad y además un hombre con cultura, pero un hombre que era requerido y tenía diálogo interreligioso. Le voy a contar algo que yo escuché en una cena a la que me invitaron, a la que asistía el cardenal Quarracino. Pero era en un ámbito muy doméstico, y ahí yo descubría, fue la única vez que estuve con el cardenal Quarracino, que era en ese entonces arzobispo de Buenos Aires, y descubrí un hombre llano, divertido, y dijo una frase referida a Monseñor Laguna: es con el único obispo con el que puedo hablar de cine. Sí, es verdad, es verdad. Y dice, porque los dos únicos obispos que vamos al cine asiduamente son Laguna y yo. Sabía mucho de cine, sabía mucho de sin duda, de literatura, sabía, pero de cine todos los jueves iba al cine. Todos los jueves iba al cine, sí, una cosa muy notable. Era un hombre culto, la verdad que era un hombre requerido y un hombre que se extraña, digamos, obviamente con sus polémicas y demás, pero yo creo que era un hombre que iluminaba la realidad y ayudaba a pensar, y que, pasa el tiempo y uno descubre que muchos de sus pensamientos... Él tuvo una muy buena relación con el presidente Alfonsín, ¿no es cierto? Una relación amable en los tiempos en que él estaba a cargo de la pastoral social, que eran tiempos no sencillos. Sí, también eso lo tenía porque cuando asume Alfonsín, la gran mayoría de los obispos no estaban muy de acuerdo ni con Alfonsín ni con el radicalismo, ¿no? Uh-huh. Y Laguna sabía valorar las cosas buenas y el tema de la democracia. Era un hombre de la democracia, sin duda, y valoraban a Alfonsín. Y lo empático es fundamental. En el aniversario, Alfonsín fue, siendo presidente, ya no era presidente, fue a la Catedral de Morón, de la Rúa, o estaría presidente Alfonsín. Pero sé que tenía contacto. En su accidente Alfonsín lo pudo recibir, pudo confesarlo, la unción, o sea, tenía una relación muy familiar y lo quería mucho y lo valoraba mucho, ¿no? Sí. Eso es interesante. Por eso lo tildaba de radical, pero el obispo no era radical o peronista, superaba todo eso, pero no cerraba puertas con nadie. Por eso hablaba también con todos los... en el interreligioso era extraordinario, ya sea con rabinos, con evangélicos, o sea, tenía una gran capacidad, pastores y demás, para dialogar y para acercar y ver las cosas que nos unen y no las que nos separan. ¿Y cómo se enteró usted que iba a ser obispo? Y a mí me llamó en el 2008, soy obispo, yo estaba en un encuentro del clero, ya con un tercer obispo mío, porque ya Monseñor Laguna era emérito. En el 2008, el 2005 terminó como obispo. Yo continué como vicario general con el tercer obispo, y me llaman de la nunciatura que el nuncio quería verme, un 15 de junio, que era el día del padre ese día, y que el nuncio quería verme, un domingo 11 de la mañana, y fui a verlo, y anecdótico, porque toco el timbre y me dicen, el nuncio no está, digo, no puede ser, si me citó que venga a verlo. No, recién llegaba de afuera, y me comunicó que el Papa me había nombrado obispo de Cruz del Eje. Yo le respondí, esta es la tierra de Brochero. Me dijo, justamente... Ahí estamos hablando del Papa Benedicto. Papa Benedicto, exactamente. Que queremos que se ocupe de la causa de Brochero, que la llevamos entre Córdoba y Cruz del Eje. Así que para mí una alegría muy grande. Y el 24 de junio del 2008 se publicó, ¿no?, el anuncio de tercer obispo de Cruz del Eje.
así me enteré. Siempre hay algún run de alguna cosa que pueda ser posible, más porque si uno es vicario general y que generalmente va haciendo, pero bueno, eso es Ahora, vocación claro, total, digamos. Ahora, usted pasó de una diócesis urbana, como era Morón, en la que desarrolló todo su ministerio, y pasa a Cruz del Eje, que tiene varias particulares. Por un lado, la extensión ahí tras la Sierra Norte, digamos, y por otro lado, una ciudad que tuvo volvemos al tema que charlábamos de una ciudad con graves problemas sociales, sobre todo vinculados al cierre del ferrocarril. Yo cada 2-3 años me doy una vuelta para ver el material ferroviario que está ahí a la buena de Dios y que sí. Entonces, ¿cómo manejó ese cambio? Porque ahí es donde uno dice, digamos, qué claro tiene que tener uno su vocación para que si de pronto te mandan de un lado al otro, voy a usar una palabra un poco vulgar, pero hay que bancarse esa decisión que no pasó por usted. Sí, pero bueno, y eso tiene la alegría grande de saber que no pasó por mí, sino que estoy cumpliendo lo que Dios me pide. Cuando me nombraron obispo en Cruz del Eje, yo estaba feliz porque descubrí realmente una vocación. Vocación es llamada. Entonces, bueno, el Señor me llamaba a esto y ganamos los de Buenos Aires y alrededores, ganamos cuando vamos al interior, porque recuperamos una frescura. Yo estaba feliz en Cruz del Eje. Primero por la belleza de todo, ¿no? Ya lo más feito puede ser algunas ciudades que puede ser más postergadas, bueno, la dificultad de la tristeza, digamos, del ferrocarril, pero Cruz del Eje tiene a Ilia, el recuerdo y el ejemplo, tiene a Jairo, tiene a Cacho Buenaventura, tiene las aceitunas. No, tiene cosas muy buenas. Pero, y después, bueno, todo lo que es, claro, Capilla del Monte, La Cumbre, Mina Clavero, Cura Brochero, Villa Dolores, San Javier, tiene bellezas y tiene historias. Llega hasta Villa Dolores. Sí, llega hasta Villa Dolores, Sarmiento, San Pedro, Sarmiento, San Javier, sí, es bastante extenso, son 200 y pico de kilómetros de lado a lado. Y no, yo fui 9 años allí, obispo feliz, la verdad, más allá de lo de Brochero, por su gente, por su historia. Y nosotros, yo digo siempre que salimos ganando los que de aquí vamos al interior, que los del interior tengan que venir para acá. ¿Gana más el porteño que va? Totalmente. Para mí sí, sí. Muy bueno. Yo estaba muy contento y bueno, y además una diócesis, es verdad que era necesitada, que era con a veces cosas más postergadas, pero con muchísima riqueza. Por lo pronto, el cura santo, ¿no? El primer sacerdote santo argentino, nacido, criado, ejerció su ministerio allí, es un plus y un tesoro extraordinario que la hace muy apetecible. Bueno, usted se va a Cruz del Eje, se adapta, se hace un... ¿Cuál es el gentilicio de Cruz del Eje? Cruz del Egenio. Cruz del Egenio. Claro, en realidad Cruz del Eje es la ciudad cabecera. Cabecera, claro. Sí, no puede ser un cordobés, digamos. Un cordobés. Usted se acostumbró, porque, digamos, uno se adapta, se acostumbra, se acomoda, y en un momento dado también llega ese llamado y le dicen, bueno, te tenés que ir a otro lado, ¿no es cierto? El caso del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, con quien yo compartí años de colegio secundario, así que lo conozco de correr 100 metros llanos. De pronto, de San Isidro fue a Santa Cruz y de Santa Cruz vino a Buenos Aires, es decir, y son miles de kilómetros y de realidades, porque la distancia geográfica es quizá la menor. Usted también, ¿cómo le avisaron que lo iban a nombrar obispo castrense? Sí, eso fue más duro por la historia. Yo me acuerdo, 12 de marzo del 2017, el nuncio quería verme. Yo venía a la asunción del obispo, el cuarto obispo de Morón, Monseñor Vázquez, y el nuncio me busca y me quiere ver. Entonces fue gracioso porque me llama y me dice... quiero decirle que el Papa lo ha nombrado obispo castrense.
A mí hace un tiempo ¿Pero le habían hecho alguna consulta? No, para nada. Bien, Entonces bien. fue gracioso porque hace un tiempito atrás me habían preguntado, porque hubo 10 años sin obispo castrense. Me preguntaron cómo veía yo que debía ser el obispo castrense. Entonces yo escribí un informe que es privado, digamos, y secreto, no lo podemos decir. Yo lo puedo decir, bueno, di cómo debe ser un obispo castrense. Bien. Pues y al tiempito me llama y me dice que el Papa me eligió obispo castrense, no podía creer. Pero yo le pregunté al nuncio, ¿pero el Papa lo sabe? Digo, pero si el Papa lo nombra obispo. Digo, no, ya sé que el Papa no nombra obispo, pero a veces puede ser que el nuncio te aconseje y demás. Digo, porque si usted acepta, digo, si el Papa me nombró, yo no tengo nada que decir. Si yo tengo respeto y obediencia también al Santo Padre, y si me nombró el Papa, ahí estamos. No sabía mucho en qué lío me metía, pero confío que estoy cumpliendo lo que Dios me pide, en un servicio difícil para nuestra historia. Porque usted no es un hombre que provenga ni de un hogar militar, ni de un conocimiento, sino que, digamos, debe haber sido, fue entonces más duro para usted el obispado castrense que Cruz del Eje. Totalmente. No, lo único que tenía cerca era un brigadier enfrente de casa que era vecino. No tengo nada que ver con los militares, pero sufrí el tema de los militares. Yo me acuerdo, como si fuera hoy, que daba como un poco vergüenza decir que era obispo castrense. Y a la gente, una señora que yo conocía y demás, que hacía tiempo no la veía, que me preguntó, ¿y usted dónde está ahora? Y digo, no, yo soy el obispo castrense. ¿Y qué es? Y para los militares. Y se tiró para atrás un poco y dije, yo sigo siendo el mismo. Pero sentí, y bueno, todo el tiempo de la campaña con los militares. Yo descubro, yo no los conocía, pero era un tema que no estaba en su radar. Para nada. Ni jamás me hubiera imaginado, pero bueno, descubro también, así como descubrí en Cruz del Eje la riqueza de Cruz del Eje, descubro la diócesis nuestra es una diócesis personal. Los hombres y mujeres, tanto de las Fuerzas Armadas federales, son mis fieles, son mi diócesis. Las personas. No hay un territorio. No hay un territorio. Es todo el país y fuera del país. Chipre. Oye, acabo de hablar con el sacerdote que está en la Antártida, el que va a ir ahora a la fragata Libertad. O sea, tenemos todo bajo nuestra custodia. O sea, los militares argentinos que están en Chipre. Hay un capellán. Bien. Y esos son sus fieles. Sí. Yo por eso. No es que pasan a depender del obispo castrense del lugar. No. Son fieles míos, que están, todos se me confían, también de algún modo están cerca, pero yo los visito, yo he ido a Chipre, yo los encuentro con el Papa cuando van al encuentro con el Santo Padre. Lo mismo Horacio, si Dios quiere, este año haré algo, una pierna, le llaman, de la fragata Libertad, seguramente un recorrido de 3 o 4 días en la fragata en Estados Unidos, y después me queda la Antártida, o sea, todo este campo. ¿En la Antártida hay un capellán viviendo allí? Sí. Bueno, hace el rompehielo Irizar. Perfecto. La campaña de verano. Tuve uno allí viviendo un año, hace 2 años, y consideramos que es mejor esto de las campañas cambiar cada 6 meses y no todo un año, porque se hace duro para un sacerdote todo un año en la Antártida. Uh-huh. Pero sí, es una misión distinta, difícil, porque además por la coyuntura histórica, por todo el tema de algún modo de la demonización que hubo a los militares, como si todos, yo siempre decía, hay un momento en la historia que algunos militares se portaron muy mal, sí, pero son 200 y pico años de historia que tenemos, ¿no? Uh-huh. ¿Estos cuántos años fueron? ¿Fue grave? Sí, pero ¿por qué metemos todos en la misma bolsa? Todo? Uh-huh. Yo a algunos los pinchaba y les decía, ¿pero qué fue? Al general le decía, ¿no? Al general Perón. Yo digo, como para relativizar, que no quite gravedad a los momentos históricos y terribles que no estoy de acuerdo, ni tenemos que estar los hombres de bien de acuerdo de lo que se pasó en la dictadura, ¿no? Más allá de que algunos dicen, bueno, gracias a eso tenemos, pero nunca el fin justifica los medios, nunca. Entonces, hoy encontrarían un obispo distinto de aquel tiempo. Uh-huh. Como Monseñor Laguna decía también, si hubiéramos tocado las campanas, si nos hubiéramos puesto más firmes, no habría pasado quizás, o habríamos evitado algunas cosas peores. Me parece que eso tenemos que tenerlo todo de acuerdo, aunque a algunos de mis fieles les cueste o les duela cuando yo digo esto. Porque yo siempre digo que un fin
pero con medios intrínsecamente malos y perversos no está bien y no podemos transitar aunque perdamos, ¿no? Porque si perdemos por hacer lo que tenemos que hacer, ganamos. Si ganamos haciendo lo que no tenemos que hacer, perdemos. Pero es la paradoja del cristianismo, ¿no? O sea, totalmente. La salvación llega por la muerte del totalmente, Salvador, ¿no? Eso... Totalmente. Es un tema que cuesta y que es difícil, y eso, bueno, pero costó. Yo cuando asumí como obispo en el 2017 castrense, yo dije en mi asunción que quería hacer puente. Y en un puente hay dos orillas que tenemos que estar, pero que en una guerra lo que primero destruyen es el puente. Ajá. Estoy dispuesto a eso, pero para que nos juntemos las orillas, ¿no? Para que nos reconciliemos. Por eso Larraure, para mí, es extraordinariamente providencial. Un hombre que, sufriendo lo que sufrió en tiempo de democracia, le ofrecen la libertad y él dice, para que haga pólvora y trabaje en armamentos para el ejército revolucionario del pueblo, y él dice, las armas no están para matarnos entre hermanos. Sí. Se lo dijo a Lerb, y se lo decía al futuro. Bueno, le pide a sus colegas, a sus amigos y a su familia que no tomen venganza porque le estaba por perdonen, eso es muy, muy impresionante. Pero ¿no? dice, las armas no están para matarnos entre hermanos. Eso es maravilloso porque es un ejemplo. Digo, la libertad a ese precio no. A ese precio no. Y me parece que es un providencial hombre que nos ayuda a buscar un militar que en tiempo de democracia, insisto, porque estaba María Estela Martínez de Perón y recién había muerto el general Perón, fue en el 74 lo secuestran en agosto, el 11 y el 19 lo matan. Así que me parece que volviendo al inicio de esta conversación, es difícil lo castrense, pero fue difícil también por la coyuntura, fue difícil por no tener un territorio concreto. Yo estaba acostumbrado a andar, ir a ver a mi cura, todo. Yo tengo curas míos en Ushuaia, tengo curas míos en Jujuy, tengo en Puerto Belgrano. Trato de verlos, trato de hablarles, trato de contacto, pero no es lo mismo. Porque la fraternidad y los vínculos fraternos no se hacen por decreto, ni por teléfono. Se hace con cercanía, con empatía, Bueno, trato de buscar caminos. No sé si la pregunta es fácil, pero las familias de los militares ¿también forman parte de su diócesis? Sí, claro. Sí. Lo que forma parte de la diócesis es la presidencia de la Nación, hacia la Casa Rosada. Por eso nosotros los viernes celebramos misa en la capilla de la Casa Rosada. Más allá de que nos den o no nos den bolilla a los presidentes. Porque hasta ahora ninguno me dio bolilla, digamos. Pero bueno, sí, porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Y los que trabajan ahí. La Quinta Olivos, obviamente, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, los ministros y su gente, los militares y sus familias, las empleadas domésticas que viven en las casas de la familia, obviamente, bueno, todo lo que hace referencia a hogares de ancianos, hospitales militares, todo lo que hace el mundo militar, primariamente se le confía al obispo. Pasa que el fiel militar tiene una doble dependencia, tiene un doble obispo. El obispo territorial, que también puede acudir y puede estar, pero ¿por qué tienen un obispo para ellos? Por la particularidad de la vida, por la peculiaridad, por los desarraigos, por los traslados, por los cambios que son también 2 o 3 años y los cambian, y fundamentalmente por la posibilidad de la muerte, de dar muerte, matar a alguien, o estar dispuesto a entregar la vida, ¿no? Y por eso nosotros trabajamos tanto y con los capellanes a veces, más allá que se porte mal la gente, entre comillas, digamos, algunos delinquen, tienen que ser bien tratados, tienen que ver como hermanos, esta es nuestra predicación. Y ese es nuestro trabajo, digamos. Ahora, es muchísima gente. Sí, podríamos decir que es una diócesis personal grande, porque son muchos fieles, y además los retirados, que son muchos, también son parte de nuestra diócesis castrense, nuestro obispado, ¿no? Sí, es un desafío grande, pero se siente, yo extraño mucho lo territorial. Yo tengo los pies en la tierra, pero bueno, una diócesis que uno la abarca con más facilidad, aunque sea grande, pero pueda llegar a una diócesis que es todo el país. Y en realidad, como digo, ayer el otro día en la misa de Enrique Yo, un hombre de la Fuerza Aérea vino a saludarme, digo, vengo a conocerlo y a saludar porque usted es mi obispo.
Y la verdad que me llenó de alegría. Y digo, mira, no sé el bien que me hace. Y dice, sí, porque usted es mi obispo. Yo soy de la Fuerza Aérea y estoy en Morón. Y yo sé que usted es mi obispo. Y bueno, y esto para nosotros es, para un padre, porque el obispo es un padre, un pastor y sin duda, es muy significativo. Y en las diócesis militares, o estas diócesis, uno pierde un poco el contacto más familiar. Yo visito algunas casas, voy, pero en las diócesis territoriales yo, como era párroco, iba a las casas a comer, como obispo iba a las casas a visitar y me sentía parte de la familia. En el mundo militar cuesta más. He rebotado varias veces y cuesta más porque otra idiosincrasia, otro modo, ¿no? Y bueno, se ha pasado el tiempo rápidamente, pero quiero preguntarle por, digamos, la coyuntura actual de la Argentina, donde para mí hay una contradicción fáctica, que es que el país institucionalmente está muy sólido, ya vamos por la quinta presidencia o la sexta presidencia en la cual el presidente que empieza termina el mandato. Eso no había pasado nunca en la historia argentina. A un presidente que se portó mal lo sucede un presidente de otro partido. Ya son 4 periodos de alternancia, lo cual uno, si mira los libros de filosofía política, dice esto anda bien, porque está pasando lo que tiene que pasar. El Congreso funciona, nos puede disgustar quiénes son los que... pero el Congreso funciona. Cuando le fue mal al gobierno, aceptó digamos, que le vetaran un decreto de necesidad de urgencia, pero, sin embargo, el clima político suena ríspido, ¿sí? ¿Cuál podría ser el aporte de la Iglesia en este momento, donde uno tiene la percepción de que la Iglesia no aparece demasiado? Sí, una excelente pregunta y difícil respuesta. Sí, yo digo... el Papa Francisco ha dicho cuando hablan de que Argentina era maravillosa y dice la única macana que estamos adentro nosotros. Eso lo decía el Papa. Claro, lo decía el Papa, sí. Digo, me parece que el camino del encuentro, el camino del diálogo, el camino del respeto, el camino de la democracia es un eco temporal del Evangelio, tenemos que defenderlo. No podemos tolerar la violencia, no, me parece que no podemos tolerar la impunidad porque la impunidad prepara nuevos delitos, la impunidad, cualquier impunidad. Entonces me parece que transitar caminos de un país serio nos va a costar. Llevamos de tiempo de democracia del 83, digamos 43 años, ¿no? Todavía nos falta bastante. Creo que estamos, gracias a Dios, como bien dice, institucionalmente bien, pero todavía tenemos que transitar el respeto al otro, el no destratarnos, el no insultarnos, el que yo pueda dialogar con alguien que piense distinto a mí, que yo pueda sacar, así como nosotros decimos que hay verdad del Evangelio en las realidades, ¿no? Semilla del Evangelio en las realidades humanas, también en los otros yo puedo escucharme, yo tengo que escucharte y no desacreditarte y no etiquetarte y no mutilarte o no matarte, no en el sentido literal, sino de no darte espacio, ¿no? Sí, la abstinencia de palabras hirientes. Totalmente. Y una maravilla que usted dijo, yo aspiro que un país sea de la alternancia. Nosotros cada 4 años tenemos que votar y podemos votar y de medio término. A mí me impresiona que algún gobernador diga tiene que terminar tal fecha, no puede llegar a tal final. No. Digo, lo normal es que tiene que terminar y respetar, porque también la gente no come vidrio. La gente está muy mal. Yo ahora estuve por Cruz del Eje, todo el tiempo de vacaciones por Brochero, y yo me encuentro con gente que conozco y me hablaba y me decía, la gente está sufriendo, pero está apostando al cambio, hay una nueva esperanza, hay como un poquito más de alegría. Bueno, ¿por qué no oímos al pueblo, no? Un oído en el pueblo, tenemos que tener también. El pueblo votó y votó lo que votó. Y si después votarán otra cosa y tenemos que respetarnos y respetar el voto de la gente. Respetar, que en definitiva respetar al pueblo. Y, digamos, ya terminando, ¿cómo ve usted al pueblo católico? Sí, en realidad el pueblo católico es una parte del pueblo en general, ¿no? Entendiendo al pueblo, todos somos el pueblo. ¿Cómo lo ve al pueblo católico argentino? Y me parece que es muy tibio.
O sea, a veces somos pueblo católico por historia, por herencia, por familia, por idiosincrasia, digamos. Yo aspiro que haya... Pero bueno, siempre ahí está el resto cristiano, ¿no? Y el pequeño rebaño. Tiene que haber cristianos más convencidos, ¿no? Que celebren la fe, que practiquen los mandamientos, que practiquen el Evangelio. Me parece que estamos en tiempos apasionantes para anunciar el Evangelio, para decir en este tiempo de Cuaresma, estamos viendo hacia la Pascua, conviértete, convertámonos, yo también, y creamos en el Evangelio. Creer en el Evangelio es abrazar el Evangelio, es vivir el Evangelio. A mí mi impresión dice, este hombre es muy católico y después insulta, grita, no, o es espiritual y dice no sé qué, pero después dice insulta a todo. No, me parece que tenemos que ser coherentes, tenemos que transitar caminos de unidad de vida, y me parece que estaremos siempre en deuda. El catolicismo, o acá en Argentina, que más conozco, hay muchos buenos cristianos, muchos católicos buenos que participan, que la participación en la misa es un signo, es para nosotros los pecadores, porque el Señor vino para nosotros, los débiles, frágiles y pecadores, pero creo que hay que sacudir a este pueblo. Bueno, un gusto y gracias. Le quiero agradecer muchísimo por este reportaje. Hemos hablado larga y amablemente con Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de la República Argentina. Y bueno, ¿quiénes hemos hecho este programa? Hicimos Viejos Vinagres en este sábado aquí en la 1110, en la conducción Eduardo Lázari. Le mandamos un beso muy muy grande a Guillermo Ariza. Gracias también a Eduardo Grilli, que nos acompañó en la operación, en la coordinación de aire. En la operación técnica estuvo Carolina Cibanto, locución Mónica Ferreira. Bueno, hasta el sábado que viene. Chau. Gracias y bendiciones.